Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Esta noche otro de los gustos que uno se da en este programa, que es recibir al padre Pepe. Al padre de Pepe Di Paola, y lo voy a decir como agnóstico, perdón la petulancia de hablar en primera persona, pero para los agnósticos, aquellas personas que viven físicamente lo que predican, son personas ejemplares. Y los que predican el Evangelio, probablemente la palabra más revolucionaria de los últimos 2000 años, no probablemente, la palabra más sencillamente revolucionaria de los últimos 2018 años, que alguien ponga su cuerpo para ser fiel a ese Evangelio, es algo muy, muy notable. Son personas fuera del ordinario, extraordinarias. Y bueno, y el padre Pepe lo es. Antes de recibirlo, una pequeña referencia a lo que está sucediendo en estas horas. Primero, el impacto del Brasil. La decisión del juez Moro de pedir que se entregue hasta mañana a las 5 de la tarde al expresidente Lula y la persona que tiene más votos, según las encuestas, para octubre, cuando debe reelegirse el presidente después de la salida de Dilma Rousseff y de la asunción de Temer. Es muy impactante porque, aun cuando haya rivalidades, y es lógico, el tema del fútbol, Brasil es un socio de verdad en la Argentina, y Brasil es un socio no solo en la economía, sino en muchos destinos que tienen que ver con los devenires institucionales, y uno lo mira con mucha atención. Y lo otro, y quería hacer una pequeña referencia, ayer apenas lo mencionamos, que es el estado de los debates más importantes de la Argentina. A ver, ¿cuáles son los temas más importantes del día de hoy? Sacando, insisto, algún fuego artificio sobre discusiones mediáticas, de qué se dice o no, eso se está debatiendo en la justicia. Ayer Contegrán, junto con el fiscal Garibaldi, hablaron de lo que importa. Hay casos de abusos de niños y hay que investigarlos. Lo otro es algo así como una vergüenza de discusión y que tendremos que hacernos cargo los que trabajamos en televisión. Pero digo, hoy parecen que hay dos o tres temas de discusión. Los docentes, hoy hubo paro, ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires habló, sigue todavía el tema del papelito y de si un ministro tiene o no tiene offshores, y también el tema del canje de los pasajes de los diputados, que aquellos que no viajan se lo canjean en dinero y tienen un sobresueldo. Yo tengo la impresión que estos tres temas simbólicos, hay muchos más, pero estos tres temas simbólicos representan que en la mayoría de los temas nosotros debatimos para no debatir nada. Es bien una cuestión del gato pardo, cambiar algo para que nada cambie. Hay un paro docente. Yo querría detenerme, vos podés tener cualquier opinión sobre si los docentes pueden hacer paro, si corresponden los 18 días de paro del año pasado, la decisión que vos... Pero yo empezaría por el principio, como cuando hablamos del caso de la provincia de Buenos Aires Independiente, hablamos de los abusos, que es lo importante. Hoy, si vos mañana empezás a dar clases en una escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, te van a pagar 12.500 pesos, de los cuales la mitad son en negro. Porque a mí el eufemismo de que es no remunerativo un poco me aburre. Es decir, a la persona a quien vos le vas a confiar, a tus hijos, para que aprenda las herramientas esenciales, hoy se les ofrece 12.500 pesos. Después todos los otros cálculos son accesorios. Que si el maestro en promedio gana 24.000 porque tiene 20 años de antigüedad, porque trabajan 2 turnos. Yo espero que todavía no tengamos que seguir explicando esta ridiculez que se dice que trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones. Si de verdad tenemos que bajar a esta discusión, yo me rindo. Solo te invito a una cosa, probá a dar clases una semana. Probá a pararte frente a 30 chicos, a los que aparte de enseñarles, mi mamá me ama, la tabla del 2, los contenés en muchos casos por las crisis psicológicas que tienen, ves si comieron, sabés si su familia se ocupa o no, estás atento a que no haya padecido una situación de abuso como la que tanto estamos debatiendo. 12.500 pesos. Eso es. La canasta básica para no ser pobre es 17.000, 12.500. Vos decís, bueno, que trabajen 2 turnos. Hay que estar frente a un aula. Entonces, todos los debates posteriores me parecen secundarios. Entonces, por eso te digo que tengo la sensación de que en este tema no debatimos. ¿Cuánto confiamos? Porque estoy aburrido de escuchar en las campañas políticas, la educación es una prioridad para todo nuestro gobierno. 12.500 pesos. No estoy achacándole a Vidal, y también le estoy achacando a Vidal, porque esto no es una cuestión de hoy. Pero digo, el Estado cree que para un maestro lo que puede ofrecer son 12.500 pesos. Y la frazada corta se corre para el lado de destaparle los pies a los docentes. Porque por el otro lado, y voy a los pasajes, se discutió, algo que se sabía que no tenía debate, era que un diputado, aparte de los 100.000, 120.000 pesos que gana de dieta,
tiene 20.000 pesos de pasajes aéreos, 20.000 pesos de pasajes terrestres y una adicional de desarraigo por 20.000. Lo pintoresco del caso, 20.000, 12.500 gana un maestro, ¿eh? Lo pintoresco del caso es que los 20.000 que no usaba de terrestres y los 20.000, 40.000, los canjeaba. De un contrasentido fenomenal. Pues digo, ¿para qué están los pasajes? Para viajar. Y si no viajaste, no los cobrás. Así, digamos, en casa pasaría esto. No. En la Cámara de Diputados se considera que si no viajó, tiene derecho a ese dinero. Y retroactivamente, hubo senadores y diputados que terminaron su mandato y fueron a cobrar lo que no habían cobrado mientras fueron diputados y senadores. Me acuerdo de Maurice Clos, debería traer la lista completa, pero me acuerdo de Maurice Clos, me acuerdo de la senadora Leguizamón. Entonces, hay que rediscutir el tema. Y hay que sincerar esto. Entonces, como ganaban 20.000 y 20.000, terrestres y aéreos, lo que vamos a hacer es que ganen 50.000. Es notable, che, en la Cámara de Diputados 20.000 más 20.000 son 50.000. Y eso sí, no van a ser más de pasajes, no los tienen que rendir. 12.500 pesos un maestro de grado, 50.000 de viáticos. ¿Estamos discutiendo? No estamos discutiendo. Y por fin la última discusión, para no hacerla más larga y recibir al padre Pepe, tiene que ver con lo que pasó ayer y todavía sigue teniendo efectos colaterales, que es el papelito. Te lo pongo rápido por si no seguís la información. Un ministro de la Nación está acusado, en este caso Luis Caputo, de haber ocultado información. ¿Cuál es la información? Que tenía empresas offshore, empresas fuera de la Argentina, empresas que son legales, sí, se usan generalmente para eludir impuestos, y que no las declaró. Ayer se hizo la reunión en la comisión, y cuando se estaba explicando qué pasaba con este tema, el ministro Caputo cometió algo que es inexplicable para una persona de la seriedad de Caputo y de la envergadura del cargo, que es mandarle un papelito, ya sabes el cuento. Y como si esto fuera poco, para ponerse a tono con el disparate, una diputada de la Nación disparatadamente lo acusó de, por haberle puesto tengo hijas de 11 y 13 años, de misoginia, de machismo. ¿Y sabés qué pasó? Que no discutimos lo que tenemos que discutir. Se levantó la sesión y no sabemos si Caputo, o al menos sí sabemos, pero no sabemos cuál es la explicación, tiene o no tiene una sociedad que no declaró y que generalmente se usa para eludir impuestos. ¿Qué dijo Caputo? No soy titular, soy tenedor fiduciario. Mira, cuando uno tiene ganas de contar todo, y esto vale para el ministro Caputo, ni aun cuando tiene la obligación de contarlo, lo cuenta para transparentarlo. 12.500 pesos un docente. 50.000 pesos los viáticos, y lo de Caputo que no explica por un papelito, y una diputada del kirchnerismo, qué papelón, Gabriela Cerruti, siendo funcional para que esto no se debata. Tengo la impresión que no debatimos ni de educación, ni del sistema representativo, ni de la transparencia y la legitimidad de los funcionarios. Lo recibo al padre Pepe. Hola, ¿qué haces? Bien, gracias por la invitación. Todo tuyo. Gracias por venir, un placer verte. Muchas gracias. Complicado tránsito vino hoy, así que sí, la verdad. Llegaste como pudiste. Bueno, ¿arrancamos? Sí, cómo no. ¿Te sugiere algo esto que estaba diciendo? Digo, escucharlo como ciudadano de a pie. No, pienso que vivimos una época en donde no se hablan los temas más importantes. O sea, ya inclusive cuando hay elecciones se hablan de cuestión de imagen, sí. No se habla de las propuestas, ¿no? Y vemos muchos fuegos artificiales que hacen que los temas más importantes no estén en el debate cotidiano, ¿no? Y cuando aparecen los enmascaramos con cuestiones colaterales, ¿no? Sí, y por eso los debates, al menos lo que uno ve, experimenta, son debates muchas veces superficiales. Cuando ves un debate como el del papelito de más, ¿qué te pasa? Siento que es otro mundo al que estamos viviendo en la villa, ¿no? Es decir, es un mundo... no, la palabra es superficial. Superficial. No. Hagamos una ficha tuya. José Di Paola nacido... En 12 de mayo del 62. ¿Ah, sos más grande que yo? 55. Mira, después pasarás la receta. ¿Nacido dónde? En Bursaco. Pero me crié en Buenos Aires, capital. Iba a decir recibido de cura, no sé, ordenado, así se dice. Me ordené de cura en el 87. Estudié en el seminario de Villa Devoto, en Buenos Aires, y en el 87 me ordené de diácono y de sacerdote, y la mayoría de los años de sacerdote, pero ya tengo un poco más de 30, siendo cura de las villas. Mira, siempre estoy en las villas.
No, los primeros 8 años estuve en parroquias Santa Lucía, Santa Rosa, que son de barrios tradicionales de Buenos Aires, y después empecé en Ciudad Oculta, un año atendiendo a los jóvenes y los chicos, y después Bergoglio me mandó a la Villa 21 de párroco. Ahí me quedé 15 años, pero después, bueno, tuve el problema de la amenaza y consideré que podía perjudicar mi permanencia ahí, la vida de los que me rodeaban, y me fui a Santiago del Estero. Tuve 2 años misionando en Campo Gallo, al norte de Santiago, que fue una experiencia, la verdad, bastante interesante porque conocí otra parte de la Argentina, que la conocía de ir de vez en cuando, pero no de vivirla. Y después volví a las villas, ahora estoy en León Suárez, en el partido San Martín. Creo que muchos saben de qué se trata, pero muchos no. Estabas ahí en la 21-24, ¿y cómo fue la amenaza? Fue personal. Lo que pasa es que hicimos un documento que se llamaba La droga en las villas despenalizada de hecho. Veíamos cómo en los claustros o muchas veces en debates se hablaba de legalizar o despenalizar, y nosotros veíamos que estaba despenalizada de hecho en nuestros barrios y que los chicos estaban cada vez peor. Y que encima estaba el Paco, que era algo que estaba realmente destruyendo la vida de los chicos y de los jóvenes que vivían en el barrio y que los conocíamos porque nosotros vivimos dentro de los barrios. Entonces, hicimos un documento junto a los otros curas, se lo presentamos a Bergoglio también, que era nuestro obispo, y bueno, como era el coordinador, lo leí en varios medios y ahí me llegó la amenaza en forma personal. Me pararon por la calle, me dijeron que me iban a matar una vez que el tema saliera de los medios. Y ¿Qué fue un tipo, varios? Sí, uno. Y después me empezaron a llegar cartas, mensajes al teléfono. Fue una situación complicada, pero Bergoglio al miércoles, justo esto fue un lunes, el martes fui a charlar con él, le conté lo que había pasado y el miércoles él tenía la misa que hacía con los colegios católicos ahí en la catedral, en la calle, que iban los medios, y allí él dice, bueno, hay un cura amenazado, nosotros como obispos también firmamos el documento, y bueno, ahí empezó todo que para mí en ese momento fue importante, si bien me cambió un poco la vida, porque yo era el cura del barrio ese y de pronto me fui más público, y yo creo que el periodismo me ayudó porque me blindó, me protegió públicamente. ¿Qué pasó por la cabeza cuando lo viste? ¿Lo conocías? ¿Era del barrio el tipo que te amenazó? No era del barrio. ¿Qué pasó por la cabeza cuando se acerca un tipo y te dice te vamos a matar? Mil cosas, porque además yo pensé que era como, iba siempre en bicicleta en la Villa 21 y claro, la gente te paraba para decirte cuando empieza el curso de albañilería, el curso de... o que viene a bendecir mi casa. La gente es muy amable, en la Villa 21 realmente la gente es re buena. Y entonces yo pensé que era un tipo que quería preguntarme algo de todas las cosas que... Y no, un tipo me encaró para decir que me iban a matar y que me dijeron, rajá de acá, que una vez que pase de los medios el tema, te vamos a matar. ¿Alcanzaste a decir algo o te choqueó? Yo quise seguir hablando con el tipo, pero el tipo se fue. ¿Estaba armado o no? No. Entonces, pero fue como un anuncio, ¿no? Y bueno, pero después me siguieron mensajes y ese mismo día ya tenía mensajes, tenía después cartas, me aparecían cartas adentro de la iglesia. Y entonces, bueno, estuve 1 año y medio más, pero cuando vi que la situación podía complicar la vida a la gente que laburaba conmigo y que yo dije, no tengo derecho, yo puedo jugar con mi vida, pero no puedo poner en riesgo la vida de aquellos que me rodean. Ni hablar. Y para mí hubiese sido muy triste o muy terrible que le pasara cualquier cosa a la gente que es mi gente, mis amigos, mi familia, ¿no? Padre, cuando escuchás la pobreza bajó, o sea, en estadísticas, ¿qué sentís? Primero que no creo que la pobreza fue aumentando. Creo que hay una pobreza estructural en la Argentina que, por más que intenten decir que bajó y que está como consolidada, de la cual resulta muy difícil salir porque no hay nuevos puestos de trabajo. O sea, yo creo que el gran problema es que en nuestros barrios
y me pasó también en Santiago cuando estuve, no veía que se generara trabajo, no se genera empleo. Entonces, la gente va viviendo una situación de precariedad muy grande. Y si encima el costo de vida aumenta, si aumentan las tarifas, hay como una especie de descontrol en los precios y bueno, la situación es peor. Entonces, yo creo que lejos de disminuir, con este camino pienso que va a aumentar. ¿Sentís que vamos a...? Porque a mí me pasa todo el tiempo esto, ¿no? O sea, uno lee las estadísticas y primero hace algo que es horrible, porque la estadística como que te libera responsabilidad, te dice el 25. Sí. Y el 25 tiene un nombre, un apellido, una familia y otro y otro así. Sí. Cuando vos escuchas esto decís, de vuelta, afuera de la realidad. Sí. Y creo que además son estadísticas que no responden a la realidad, al menos a la que vivimos nosotros. Yo creo que no responde a la realidad de las villas, y sobre todo las villas de Gran Buenos Aires. Pienso que estamos muy lejos de lo que se pretende. O sea, mientras no se genere trabajo genuino, en la Argentina me parece que no arrancamos. Contame 3 pinceladas de cómo es la realidad de la villa, que vos decís no se cuenta. Dame tres cosas que te vienen inmediatamente. Nosotros, por ejemplo, hicimos en su época un documento que llamó de integración urbana y que queríamos señalar las cosas positivas de la villa, porque veíamos que solamente se contaba lo negativo y veíamos como en la villa la gente es muy solidaria, la gente es muy... mantiene ese espíritu que por ahí trae esas costumbres positivas y buenas del interior del país o de los países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia. Se viven situaciones parecidas a las que añoran los barrios porteños. Yo cuando estaba en la Villa 21 se hablaba mucho de las villas de Capital, y cuando ibas a Parque Patricios o a Caballito o a cualquier barrio te decían, antes en el barrio nos conocíamos, jugamos a la pelota acá, y vos decís, bueno, eso en la villa sucede ahora, ¿no? Entonces conserva esa riqueza cultural, solidaria, que se ha perdido en los lugares en donde se es más individualista, en donde la vida se juega de otra manera. Y también un fuerte sentido de superación, porque con situaciones de vulnerabilidad muy grande, sin embargo, se va hacia adelante, se la pelea, se trata de lograr lo mejor para la familia. Entonces, digo, es una característica de la villa que nosotros vemos, conocemos en historias concretas de todos los días. ¿Qué sentís cuando desde algún sector de la clase media, urbana, vagos, planeros, etcétera, se dice de la gente de la villa? Y es un desconocimiento muy grande. Por eso nosotros al documento le pusimos de integración urbana, porque más bien muchos sí encontramos cierta xenofobia con respecto al villero, pero en otros una gran ignorancia. Por ejemplo, el vecino de Caballito tiene que saber, tomo Caballito pues el barrio donde me crié yo, ¿no? Tiene que saber que a lo mejor la persona que cuida a sus hijos cuando él sale a trabajar, o la persona que le construye la casa, que le pinta la casa, es un habitante de la villa, que no le va a decir que es de la villa porque si no, no le va a dar el trabajo. Pero sin embargo, después de muchos años, va a darse cuenta que tuvo una persona de confianza dentro de su casa y era un villero. Claro. O sea, ese es el desconfiado, y después está el xenófobo. Claro, está el xenófobo, que es muy complejo el vincularse. Te digo, las cosas que nos escriben o nos dicen son terribles, justamente porque piensan que cuando defendemos a la gente de la villa o hablamos de la villa, estamos defendiendo a gente de mal vivir. ¿Y qué les dicen? Y nos dicen de todo. Podés ejemplificar, no pasa nada. No, por ejemplo, a nosotros, a Bergoglio, a todos los que hemos trabajado y vivimos en las villas, realmente nos cuestionan por el simple hecho de estar en las villas, de acompañar la vida de la gente de la villa. Este año nuestro equipo cumple 50 años, desde Mujica a esta parte ya van 50 años, y en la ciudad de Buenos Aires el equipo de Cura de las Villas fue acompañando cada momento de la vida, ya sea el anterior a la dictadura, durante la dictadura, después a la vuelta a la democracia,
A mí me tocó la crisis del 2001, me tocó el tema del Paco, bueno, aceptando el desafío del momento y acompañando a la gente, ¿no? Sigo con estos lugares comunes que dicen, cura zurdito. Ah, sí, bueno. Ocuparse del pobre es el evangelio puro, ¿no? Y vos recién hablabas justamente de que el evangelio es lo más revolucionario. Sin duda. Y yo siempre digo que la religión, bien vivida, no fanáticamente, sino vivida con un sentido de espiritualidad muy profundo, es transformadora de la sociedad. Y nosotros en la Villa Capital experimentamos eso. Digo, en la Villa, a veces en la provincia lo estamos empezando a hacer, pero en la Villa Capital, como éramos un equipo, podíamos experimentar cómo el trabajo de la iglesia fue, sin fanatismos, fue vivido con una intensidad tan grande que pudo transformar esos barrios. Sin duda. Pensaba, digo, cuando dicen cura zurdito y qué sé yo qué, y que al toque te vinculan con una corriente política pura acá. Sí. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? Y yo pienso que la gente necesita como achicar y entonces te pone un rótulo y entonces achica la realidad y vive de rótulos. Entonces nosotros tenemos un pensamiento muy libre y tenemos el compromiso nuestro es con la iglesia, con la gente y nunca nos hemos ligado a ninguna mirada política, ¿no? Tenemos amigos y por supuesto tenemos funcionarios que pueden tener de un partido o de otro, pueden ser diputados de distintos colores, que visitan la villa, que también ven en lo que hacemos una tarea que les impacta. Ahora, evidentemente no vamos a apoyar el capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, al no apoyar un capitalismo salvaje te dicen que sos zurdo. Bueno, zurdo, claro que sea. Tengo que hacértela la pregunta. Sí. ¿El gobierno Macri es capitalismo salvaje? Es bastante capitalista. Yo creo que tiene la fortaleza de mantener los planes. Creo que eso es algo importante, como también muchos convenios con asociaciones o con las iglesias o como para poder mantener esta situación dramática que se vive en esta área de exclusión que es el 30%. Pero evidentemente que estas políticas en donde la industria nacional o no tiene la fuerza que debiera tener ni el apoyo que debiera tener, o también los aumentos del 40%, del 50%, creo que no es el camino que necesita el pueblo. Vos estás en provincia, ¿tenés una mirada sobre la gestión de María Eugenia Vidal y sobre ella en particular? Bueno, a ella la conozco ya estando en Ciudad de Buenos Aires, claro. y realmente siempre fue muy cercana a la realidad de las villas, porque era la ministra de Desarrollo Social de Macri. Hoy día creo que lo que se vive en la provincia de Buenos Aires es grave, ¿no? En todo nivel. Creo que tampoco se puede decir que es parte de este tiempo. Acá hay pues, cuestiones estructurales que nosotros vemos que vienen de muchas décadas atrás, ¿no? Yo no quiero pensar que me resisto a la grieta, ¿no? Esta cosa es mejor, peor, pero digo, en el camino a largo plazo, ¿sentís que hay un cambio en la provincia de Buenos Aires o que no hay demasiado cambio? No sé, la verdad que no te sabría decir. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, además en algún sentido es más difícil que gobernar la República Argentina. Pues no te quepa la menor duda. Y pienso que en las villas todavía hay mucha ausencia del Estado, hay poca presencia también de la sociedad civil organizada, ¿no? Creo que no solamente el Estado, sino que la sociedad civil necesita una organización. Yo siempre digo que cada barrio tendría que tener esas 3 C, que son la capilla, el club y el colegio, ¿no? Creo que las instituciones fuertes ayudan a que un pibe
pueda realizar un círculo de virtud, ¿no? Y bueno, estamos lejos todavía en la provincia de Buenos Aires y creo que va a pasar mucho tiempo para poder hacerlo. Un amigo cura villero de Rosario una vez me contaba y me decía, mira, antes para entrar a la villa vos entrabas por ahí con el puntero político, después entrabas con el cura y tenías como un pasaporte. Hoy es más fácil que entres con el jefe del narcotráfico del lugar, el que maneja la droga en el lugar. ¿Es? Dependerá del lugar, pero creo que en los lugares en donde está presente la iglesia, donde está presente alguna institución fuerte, todavía se puede entrar con toda tranquilidad, ¿no? Y bueno, la experiencia nuestra, por ejemplo, en las villas de Capital ha sido que en muchas de las instituciones, organizaciones que después despegaron y fueron por su lado, porque hay grupos que vinieron a ayudar, pero después se independizaron y la parroquia les sirvió como un lugar para conocer mejor el barrio y empezar, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Qué te pasa cuando ves un pibe consumiendo Paco? Y es una situación para nosotros, para mí fue un golpe muy grande porque eso me motivó a hacer el centro que hicimos de recuperación, ¿no? Porque primero una impotencia muy grande con respecto al Estado, ¿no? El Estado ausente, estoy hablando hace muchos años atrás, con respecto a esta realidad del Paco. Prácticamente ni se conocía. Y nosotros veíamos que los chicos estaban peor. Antes el pibe que estaba en situación de calle venía en el tren, venía por ahí desde La Matanza, bajaba en Pompeya y estaba por la Villa 21 dando vueltas, pero no era de ahí. Pero después empezamos a ver que los pibes del barrio empezaron a estar en situación de calle, varios de ellos. Entonces, ¿cómo dijimos? Estos pibes fueron al campamento con nosotros, participaron de los grupos, andaban bien. Y bueno, era esta droga que se iba metiendo en los barrios. Creo que la reacción nuestra fue, hagamos algo, porque cuando vamos al Cedronar nos rebotan a todos los pibes. Con el tiempo pudimos ir teniendo un buen trato con el Cedronar. Fueron comprendiendo la realidad esta que era diferente a cualquier otra, a otro caso de adicción, y la complejidad, ¿no? Porque veíamos que el pibe tenía un problema con la sustancia, pero también tenía un problema con la vida, porque no tenía ni documentos, había adquirido alguna enfermedad en la calle. Entonces empezamos a crear una especie de espacio de trabajo en donde ante una situación compleja, bueno, una respuesta compleja. Entonces, bueno, ocuparnos de que el pibe empezara a resocializarse, dejara de consumir, dejara de estar a lo mejor en compañías que no le eran positivas, sacar el documento, llevarlo al hospital, bueno, un trabajo de mucha gente y con mucho corazón. Y bueno, así empezamos. Hoy día tenemos un convenio así con Cedronar, o sea, se ha pasado. Se mejoró eso. Sí, se mejoró. Falta mucho, porque ¿sabes qué pasa? Que, y esto es de mucho tiempo atrás, el narcotráfico está instalado en la Argentina y bueno, por supuesto, cuando yo esos 2 años fui a Santiago, pensé que iba a hablar de los problemas del campesinado, no sé. Y toda la gente me llamaba, me decían de Quimilí, de Pampa de los Guanacos, de Monte Quemado. Pepe, ¿puedo venir a dar una charla sobre droga? Porque acá también está. Claro. Y yo decía, no puede ser. Sí. ¿Sirve despenalizar el consumo? Creo que en las situaciones en las que estamos, no. Nosotros pensamos que, decimos siempre que es el último capítulo de un libro, que primero tenemos que trabajar fuertemente en la educación, en la atención de los chicos, en la contención de los chicos, esto de generar trabajo, de generar estudio, de generar un montón de situaciones y después ver si es el camino, porque en el fondo pondríamos a discutir quién es el que vende, si vende el narcotraficante o el Estado, y en el fondo lo que queremos es que no haya droga. Que no haya, claro, o sea, que hoy en estas circunstancias no... Claro, porque además tenés que pensar que hay un montón de pibes que no están estudiando ni trabajando, y que la droga ahí
es terrible. Por eso yo siempre decía, en una charla una vez en la UBA, digo, muchachos, sean progresistas en serio, porque ustedes dicen un porro acá, para uno de ustedes, a lo mejor no es nada, pero 10 cuadras de acá está la Villa 31, y un pibe empieza con el porro, pero después se mete en el Paco. Entonces, en la Argentina tenemos que pensar en el otro también, no tenemos que pensar en las libertades solamente nuestras, sino que después nuestras libertades pueden convertirse en una esclavitud para el otro. Hay muchos hippies con OSDE, ¿no? Sí. Es hermosa la expresión. Es Hay mucho. un progresismo así, es decir, un progresismo que no es en el fondo progresismo. Es individualismo. Es un individualismo muy grande y es pensar en la felicidad de uno, en la idea que tiene uno, con una visión muy reducida de la realidad. ¿Cómo estás viviendo, padre, el tema de los... Hoy leía, el arzobispo de Paraná les dio como una especie no sé, de glosario, diciéndoles, cuidado que en los tiempos de los abusos no hay que estar solo con los chicos, no hay que confesar a puertas cerradas, las puertas de la sacristía tienen que estar abiertas. ¿Cómo estás viviendo todo esto? No, nosotros siempre vivimos con mucha naturalidad todo. Nosotros no tenemos una situación, una complicación con este tema. Creo que la mejor manera es justamente siendo naturales, siendo responsables en lo que hacemos la vida común y corriente, y la gente participa en esa vida común y corriente. ¿No te da miedo que alguien que no te amenace de muerte, pero te quiera plantar un caso de abuso porque le molesta el trabajo que haces? Y eso es posible. O sea, yo creo que hoy día uno de los puntos para cualquiera que trabaja con chicos y sobre todo con el tema que pasó en la iglesia, puede ser siempre un caso que es una forma de dispararte un tiro. O sea, no te matan. A Mujica le pegaron varios tiros. A cualquier cura que a lo mejor esté trabajando por los demás puedan inventar una cosa así. ¿Lo matás civilmente? Lo matás. Sí, lo matás. Peor. Sí, lo dejás en vida sin nada. Lo nombraste muchas veces al padre Mujica. ¿Es tu norte? Sí, yo creo que Mujica para nosotros, primero que es el mártir de nuestro equipo, ¿no? Porque es de nuestros fundadores, aquel que murió dando la vida. Yo creo que de Mujica tenemos que recoger dos cosas. Una gran pasión por el momento que le tocó vivir. Entonces, el tipo estaba muy comprometido con la realidad de su Villa 31. Y después, por otro lado, una gran pasión por la iglesia. Siempre lo vas a ver a Mujica de cura, con la misa. Lo matan saliendo de una iglesia, tratando de cómo desde la iglesia enfocar la realidad, el trabajo pastoral. Así que para mí son dos pasiones que un cura de la villa, y también un cura que no sea de la villa, tiene que tener, ¿no? Pasión por el momento que le toca vivir, asumiendo los desafíos de ese momento, en este caso los de nuestro tiempo, y una gran pasión por la iglesia. ¿Y qué sentís cuando algún sector se cuestiona a la iglesia, una parte de la jerarquía de la iglesia, porque encubrieron a los pedófilos, porque no miraron el evangelio? Y yo creo que hay en algunos casos han incumplido. Yo creo que cada uno tendrá que hacerse cargo, y creo que en esto el Papa Francisco está siendo muy claro, ¿no? Con todos los miembros de la iglesia, para que realmente sean transparentes en lo que hacen. Bueno, lo que hacemos. Y cuando un obispo dice una piedra en el cuello para los homosexuales o... Es decir, generalmente es un tipo, ¿no? Que no nos representa. Es lamentable si lo que dice, pero no representa el pensamiento de la iglesia. No te quiero meter en un bolonqui. No, pero hablando de Héctor Aguer, ¿no te representa? No, si dice esas cosas no me representa. O sea, el evangelio es lo que nos representa, y también tiene que ser el pensamiento cristiano, también traducido en aquellas directivas de la iglesia, que no son justamente esas. Claro. ¿Cómo te bancas el celibato? Y porque me ayudó a descubrir que uno puede ser padre de una gran familia. Ahí cuando me dicen padre Pepe, me siento que soy padre de una gran comunidad. Y lo vivo con mucha alegría.
Yo creo que el sacerdocio, cuando se vive plenamente y se vive con dedicación, en donde estás pensando en el otro, así como mi viejo, que falleció hace poquito, pensaba en nosotros y pensaba en la felicidad de cada uno de sus hijos y de la familia. A mí me pasa lo mismo con respecto a mi comunidad. Es decir, yo soy feliz cuando veo que los pibes, hoy por ejemplo, antes de venir aquí, los chicos que no tenían escuela hoy están aprendiendo un oficio o están aprendiendo la secundaria, son jóvenes grandes y son pibes que no estaban metidos en nada, hoy día tienen un lugar. Esa es mi felicidad, el formar esa gran familia, ahora en Villa La Cárcova, antes fue en la Villa 21, y bueno, Dios dirá donde sea. Yo no dudo que vos sos familia de cientos de miles de personas, a los que ayudaste, a los que confesás, a los que les das la oración que los ayuda. Pero digo, nunca decís, te dispenso del celibato. ¿Te buscás esposa? Mira, a esta altura no sé. No. Debes tener candidata. ¿Se te debe una... Puede ser eso, pero no lo sé. No, yo creo que el sacerdocio, cuando se vive plenamente, tiene una riqueza espiritual que la podemos contar lo que lo vivimos. Realmente es difícil de poder explicar y de poder traducirlo, pero lo hacemos con mucha alegría y con mucha dedicación y realmente en esto nos planifica justamente nuestra entrega a los demás. No, sin la menor duda. Y si no soy indiscreto, ¿y la pulsión física cómo se banca? Siempre, cuando hay una vida espiritual profunda y seria, todo eso tiene que ver. Si Dios existe, ¿existe? Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Sin duda. No te digo por el fútbol porque soy hincha de Huracán, así que... Estás complicado. Ahí estoy complicado. Tengo otras pruebas, pero no lo... Por el fútbol no viene por ese lado. Si Dios existe, ¿por qué deja morirse un pibe consumiendo Paco? Dios existe. Los que dejan morir consumiendo Paco somos los seres humanos. O sea, Dios existe, nos regaló un mundo maravilloso, pero realmente el ser humano ha mostrado cierto egoísmo, ¿no? Ha hecho guerras, ha dividido y también hace que haya estas diferencias en donde hay chicos que no son atendidos, no tienen un lugar que realmente les ayude a crecer sanamente. Entonces, no es Dios, somos los seres humanos los que estamos en deuda con gran parte de la humanidad. Puteás cuando pasa esto. Sin duda. Sí. Muchísimo. Imagínate que tuvimos muchos chicos que han muerto por la violencia o han muerto por sobredosis. Y bueno, sin duda, la muerte de esos chicos nos hacen pensar mucho, ¿no? Y a veces me preguntaban, ¿pero eso no te quita ganas? Yo no, me da más fuerza como para seguir trabajando por ellos, ¿no? ¿Tenés sueldo? Nos ayuda el obispado a nosotros, a los curas de la villa. ¿Y qué sentís con esta discusión que se dio hace unos días de el Estado pagando el sueldo de los obispos? A mí me parece que es parte de lo que decíamos antes, de una especie de entretenimiento. Para no discutirlo de verdad. Claro, porque la verdad es que los obispos siempre nos han ayudado a todos los curas que estamos con parroquias que son insolventes, que más bien gastamos y no... Es brava la expresión parroquia insolvente. Claro. Me dio como una compañía con problemas de venta. Claro. Es así, entonces los obispos siempre nos han ayudado. Bergoglio siempre nos ayudó. Las cosas que hacíamos en el año 97... Cuando yo agarro la Villa 21, las cosas que hicimos fue gracias a Bergoglio, no gracias a los funcionarios que ponían ahí. No había diputados visitando. O sea, me pareció como una estrategia para montar otro tema organizada para que no pudiéramos hablar de otros temas. De otros temas. Reales. ¿No lo quiere nada Bergoglio a Macri? Yo creo que... No, Bergoglio tiene un espíritu que quiere... En general, lo veo como una persona, un tipo magnánimo, o sea, un espíritu realmente grande
creo que más se ha hablado de acá sobre él que él sobre la Argentina, ¿no? Él tiene el corazón puesto en la Argentina, pero también lo tiene puesto en el mundo ahora. ¿Te llama? No, yo no tengo un trato telefónico con él. Lo he visto, pude hablar hace poquito con él, porque fui a dar unas charlas a Italia, y lo vi muy bien. Y creo que bueno, tiene una misión mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? O sea, su mapa de todo el mundo, la iglesia, que también tiene sus complejidades, porque no es lo mismo la iglesia en América Latina, y dentro de América Latina en algunos países que en otros, y también tiene como intereses que realmente comparte con... Es un líder espiritual mundial, ¿no? O sea, vos ves que hay gente que es agnóstica y lo va a ver, hay gente que es evangélica y la va a ver. Judíos, musulmanes. Judíos, o sea, tiene una manera de guiar la iglesia que, no sé, así como nosotros cuando éramos jóvenes decíamos Luther King o Gandhi, bueno, mucha gente hoy dice Francisco. Pregunta Gansa, ¿y por qué no viene? Y yo creo que elegirá el momento. Lo que sí creo es que muchos de los que querían, que decían por qué no viene, tampoco lo hace muy fácil para que venga, ¿no? O sea, todos los temas que puedan complicar lo sacan ahora. ¿El aborto te parece que es un tema, es uno de estos temas? Sí, sin duda. Me parece que ¿Vos sentís que la discusión del aborto se tiró, entre otras cosas, para distraer de vuelta? Sí, también. ¿Y para provocar al Papa? Yo creo que sí. Yo creo que hay intencionalidad de muchos de estos temas que están como telón de fondo y... Porque no es el tema... Nosotros justamente los curas de la Villa hicimos una pequeña cartita diciendo que el giro del Poder Ejecutivo, es decir, el año hasta el gobierno anterior se hablaba de, primero, de la asignación universal del hijo por nacer, también en el código, cuando se reforma el Código Civil, se pone, creo que es el artículo 19, que desde la concepción, el embrión también se reconoce, y ahora 3 años después estamos discutiendo el aborto. Entonces, decir, asumo el giro que hay, ¿y por qué? Porque vos decís, ¿cuál de los partidos, salvo uno, que le toca reconocer que sí lo tenía en la plataforma, los demás no dijeron que van a charlar este tema? ¿Querés que te cuente? Yo en el debate presencial lo pregunté fuera del programa y casi me matan porque nadie quiso contestarlo, nadie lo dijo. Sí. Yo digo, asumo que... Sí, tienes razón. Asumo tu posición y es lógica. A mí me da risa cuando le piden que a la iglesia esté en contra de los principios, esto es como insólito, como pedirle a los de Huracán que hinchen por San Lorenzo. Digo, ¿sirve penalizar a la mujer que aborta? No, para nada. Para nada. O sea, por eso han puesto la conversación en una especie de River y Boca ellos. Claro. Y creo que nosotros tenemos que salir de ese River y Boca. Y por eso no es un debate serio. Porque un debate serio exigiría primero que estén las plataformas para que la persona que va a votar primero sepa a quién va a votar. Esto que hablábamos que se vota por cuestión de imagen, de alianzas, y entonces al final no sabes en definitiva a quién votaste. Total. Y después el punto es, votaste y cuando van al gobierno te plantean las cosas blanco o negro, y no es así. No, total. Quiero decir que estás coincidiendo conmigo, te vas a ir al infierno. O sea, de paso, padre, nos morimos y ¿qué pasa? Y nos vamos con Dios, al cielo. ¿Hay paraíso? Sí. Bueno, esta semana Francisco me pareció entender que dijo que el infierno no existe. ¿Vamos todos al paraíso? Yo creo que vamos al paraíso y vamos... justamente Francisco dice... por ahí la diferencia es, una cosa es nuestra relación con Dios y otra es la de Dios con nosotros, ¿no? Dios nos quiere como hijos y como todo padre va a querer que su familia esté unida. Te olvidas si te toca con Adam Smith, el padre del capitalismo, en el cielo. Pues ya habrá cambiado, supongo, ¿no? ¿Se renueva? Hay como renovaciones de todo esto. Te llama por teléfono en este momento el presidente Macri, ¿qué le decís? Que
que se llama Macri. Yo te diría, creo que lo primero que te diría es que preste atención a los más pobres, que realmente necesitan una respuesta. Te llama Cristina. Lo mismo. O sea, yo creo que el arco, todos los que tienen una función pública en este momento, tienen que fijarse en la verdadera grieta, que no es... La grieta está en que hay 30% que está bajo el nivel de la pobreza. No es que algunos sean más conservadores y otros sean más liberales, ¿no? Creo que la verdadera grieta es que si la asumimos realmente entre todos, podemos realmente hacer mejor el país. Pero mientras piensen que la grieta pasa por ser más progre o más conservador, no va. El 30% sigue ahí. El 30% está abajo y no está en estos debates, ¿no? Duele la pobreza, dice el Evangelio, duelen los pobres, duelen. Sí, y porque además, en un país en donde hubo épocas en donde no se vivió de esa manera, ¿no? Y donde alguien que estuviera en situación de calle era un caso único y a lo mejor era patológico. Y hoy día tenemos un montón de gente viviendo en la calle, tenemos un montón de gente que está sin trabajo, tenemos un montón de pibes que no estudian ni trabajan. Entonces, realmente son números que nos tienen que llamar la atención y que son números que vienen de hace mucho tiempo. ¿Qué sentís cuando consagrás la hostia y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo? Y siento que es el momento en donde Dios nos está dando la fuerza ahí para seguir adelante. Uno piensa cuando te ve a vos, yo decía que al principio que me resulta revolucionario, porque una enseñanza que dice que hay que amar al otro no de cualquier manera, sino como a uno mismo. Sí. Con eso cambiaste no solo la Argentina, cambiaste el planeta, ¿no? Sin duda, yo creo que ese punto es el mandamiento del amor, como planteado en el Evangelio, es lo que puede transformar. Y eso es verdad, sí, y buscar la felicidad de uno, pero la felicidad de uno tiene que ver con la felicidad del otro, es el cambio real. Hablale a alguien que te está viendo ahora y que siente que no arranca, que no están las condiciones, que no puede hacer lo que quiere, que tiene miedo de quedarse sin laburo, que no lo tiene y tiene hambre. Yo pienso que lo más importante es la confianza también en sus propias fuerzas, ¿no? Y también en acercarse a aquellas personas que puedan realmente cerca de su casa formar comunidad, ¿no? Sea en el lugar donde sea. Porque yo creo que la comunidad siempre ayuda a fortalecer la vida de uno. Creo que el gran pecado de nuestra sociedad es el individualismo, que se ha metido en todos lados. Y creo que es un virus malo que hace que la persona se sienta sola y se sienta que realmente no tiene a veces solución, no tiene futuro. Entonces, generar comunidad es importante. ¿Qué hace una mamá y un papá que te está viendo y que sabe que su hijo se droga y no encuentra al Estado que le dé una mano? Tiene que acercarse también a algún centro. Yo creo que no es difícil, sobre todo para aquellos que están en la ciudad, poder acercarse a algún lugar para al menos recibir una noción de cómo encaminarlo, ¿no? Nosotros en las villas donde estamos lo estamos haciendo y realmente sirve. También nos ayuda mucho el testimonio de los pibes que se recuperan, ¿no? Porque cuando pasan por el barrio, otros jóvenes que lo vieron tirado, lo vieron a lo mejor hasta delinquiendo para comprar droga y lo ven ahora con una carpeta bajo el brazo, es un estímulo muy grande. ¿Elegirías vivir en otro lado que no sea en la villa? No, yo digo que cuando me jubile voy a ir a vivir a la Villa 21, porque digo que es el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires. Así que, si Dios quiere, pienso que eso va a ser si Dios me da vida. Es fuerte ese tema, ¿eh? Es esa sensación de pertenencia a un lugar que te dio mucho más de lo que vos sentís que diste, ¿no? Sí, eso es justamente
lo que siento. Estás frito, seguís coincidiendo conmigo, te vas al infierno. Siento realmente eso, siento que en la villa uno dio mucho, pero recibió mucho más. No es un lugar común, es buena cosa verte, es un placer verte. Gracias por venir. Gracias a vos. Por favor. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta el lunes.